Miguel Ángel Buonarroti, el genio del Renacimiento. Heredero del gran arte de la Florencia de los Medicis, Miguel Ángel alcanzó toda su gloria como artista con sus grandes creaciones para los papas de Roma, como los frescos de la Capilla Sixtina, figura culminante del Renacimiento. Reflejó en sus obras la crisis de una época que se deslizaba hacia las guerras de religión y la represión de la Contrarreforma. Genio artístico por autonomacia, Miguel Ángel Buonarroti fue también un testigo privilegiado de su época, su larga vida, 89 años, de 1475 a 1564. Coincidió con un periodo crucial en la historia de Europa. Eran los tiempos en que la fe católica se desmoronaba ante el ímpetu de la Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517. Tiempos en los que el astrónomo Copérnico revelaba a sus contemporáneos la verdadera posición de la Tierra en su sistema heliocéntrico, en que los relatos de viajes y el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 generaban otra visión del universo, con nuevos lugares, razas y especies que no aparecían en la Biblia y que harían cuestionar muchas verdades asentadas. Por otro lado, el desarrollo comercial y burgués, el pensamiento laico y científico fomentaron una nueva valoración del individuo y de la figura artística. De todo ello se hizo eco el arte de Miguel Ángel, que evolucionó con el mundo que lo rodeaba, reflejando sus expectativas, sus incertidumbres y sus crisis. Hijo de Florencia. Miguel Ángel Buonarroti procedía de una vieja familia de mercaderes y banqueros de Florencia. Su padre era un funcionario con una posición acomodada en la ciudad. Sin embargo, desde muy joven, Miguel Ángel se inclinó por la carrera artística, contra el deseo de sus padres. A los 13 años, un amigo de la familia lo llevó al taller de Domenico Ghirlandaio, para que se iniciara en las diversas técnicas de la pintura, entre ellas la del fresco, que más tarde aplicaría con excepcional maestría en la Capilla Sixtina. El artista se refería posteriormente con un cierto menosprecio a estos años de formación, ya que creía en su arte como un don divino y no como fruto de la instrucción. En 1489, un año después de ingresar en el taller de Ghirlandaio, Lorenzo de Medicis, gran mecenas del arte, lo invitó a vivir y a formarse en su palacio. La corte de Lorenzo el Magnífico estaba compuesta por los más famosos poetas, filósofos y artistas de la época, y se convirtió para Miguel Ángel en su gran fuente de aprendizaje. Las tertulias filosóficas que se celebraban con frecuencia en el palacio, presididas por Marsilio Ficino, artífice de la resurrección del platonicismo en unión con el cristianismo, marcaron al joven aprendiz. Al mismo tiempo, su estancia en la corte del Magnífico permitió a Miguel Ángel empaparse en el arte de la antigua clásica, que desde hace decenios se había convertido en el modelo inspirador de todos los artistas florentinos. Las primeras obras de Miguel Ángel dan fe de esta influencia clásica. Los jardines del Palacio de Lorenzo albergaban una valiosa colección de esculturas romanas que el joven Buonarroti pudo estudiar a fondo. Fue allí, de la mano de Bertoldo di Giovanni, un anciano discípulo de Donatello, donde tomó contacto con la escultura, que consideraba un arte superior desde entonces. Entre ellas se encuentran los relieves de luchas centauros y lapitas, inspirados en los sarcófagos romanos. Ya en estos años su virtuosísimo artístico era tal que se cuenta que una estatua suya fue vendida a un coleccionista haciéndola pasar por antigua. El engaño fue pronto delatado, pero el comprador, el cardenal Rafael Riario, lejos de indignarse, se convirtió en mecenas del joven artista florentino. Desde esta fase juvenil, el arte de Miguel Ángel representaba rasgos originales que iban más allá de la simple imitación de lo antiguo. Sus figuras traslucían una intensa fuerza y parecían como arrojados de una tensión interna. La obsesión por la representación del cuerpo humano fue una constante en su carrera.
Ello no deja de ser paradójico, tratándose de un hombre que fue reconocido misántropo, pues a lo largo de su vida mantuvo malas relaciones con su familia, tal y como se deduce de las cartas de sus hermanos, y no aceptó nunca ayudantes en su trabajo, por grandes que fueran sus obras. Sin duda, su personalidad fue tan áspera como dúctil su pincel. Sueño de la República. Al mismo tiempo, cabe ver la tensión de muchas de las creaciones de Miguel Ángel como una reacción frente a los acontecimientos históricos que vivió directamente y que determinaron su carrera. Así, en 1492, el monje Savonarola empezó sus violentas predicciones contra el lujo y la corrupción que reinaba la Florencia, predicas que estimularon las inquietudes religiosas de Miguel Ángel. 2 años después, Carlos VIII invadía Italia, tal como había pronosticado Savonarola, obligando a los Medicis a abandonar Florencia. Buonarroti marchó entonces a Venecia y Bolonia. En 1496 el artista viajó por primera vez a Roma, donde permaneció 5 años, la ciudad papal en pleno pontificado de Alejandro VI, el faustoso Papa Borgia. Se había convertido en un centro de atracción de artistas que ofrecían generosas perspectivas del menazco y de celebridad. Para acreditar su talento, Miguel Ángel realizó su primera obra maestra, La Piedad del Vaticano. La perfección clásica de las figuras llenó de asombro a sus contemporáneos. En 1501 el artista retornó a su ciudad natal. 3 años antes, Savonarola había sido ejecutado, pero la república que había contribuido a formar se mantuvo, pese a las maniobras de los Medicis. Para restaurar su principado, en el momento del retorno de Miguel Ángel, una serie de reformas constitucionales consolidaron el nuevo régimen. El artista, pese a sus favores que había recibido de los Medicis, se identificó plenamente con el orden republicano y por un momento creyó en un futuro liberal. Fue en esta época cuando Miguel Ángel expresó en sus obras un mayor compromiso político. Así nada más llegar a Florencia, precedido por su gran fama adquirida en Roma, recibió el encargo de una escultura que representaba a David, el vencedor sobre Goliat. La obra fue concebida como la máxima expresión del ideal republicano que dominaba Florencia en ese momento. En 1505 Miguel Ángel volvió a Roma. El Papa Julio II le encomendó el ambicioso proyecto de la realización de su sepulcro. Este encargo, que tanto fascinó al artista, se convertiría en su peor tormento a causa de las demoras de la realización. En efecto, por orden de Julio II, Miguel Ángel muy pronto hubo de viajar a Bolonia, donde pasaría 2 años. Sus escritos de esta época revelan una gran amargura ante un trabajo que le daba pocas satisfacciones. Hasta 1508 no regresó a Roma, pero tampoco entonces pudo ponerse a trabajar en el mausoleo que tanto le obsesionaba, pues un nuevo y colosal proyecto le fue asignado: la ejecución de los frescos de la Capilla Sixtina. Al servicio de los papas. Esta monumental obra iba a estar compuesta en un principio por una simple representación de los apóstoles. Sin embargo, parece como si Julio II se hubiera dejado arrastrar por la furia creadora de Miguel Ángel, pues el proyecto cambiaría completamente de modo progresivo. Este fresco prodigioso, admirado a través de los años, hace difícil comprender que su autor se dedicara a la pintura solo por obligación, como él mismo decía, y que al recibir el encargo respondiese que él era ante todo escultor. Hasta octubre de 1512, Buonarroti estuvo consagrado a la realización de estos frescos, que están compuestos por más de 300 figuras. La apertura al público de la capilla fue un verdadero acontecimiento. De inmediato la fama de su creación se difundió por toda Europa.
sobre todo por medio de grabados. Desde entonces quedó establecida y aceptada la primera artística de Miguel Ángel, en su época por encima incluso de su contemporáneo, Rafael. Julio II no fue sino el primero de una serie de papas que alentaron la carrera de Miguel Ángel durante más de medio siglo. Así en 1513 subió al trono papal Juan de Médicis, hijo de Lorenzo el Magnífico, con quien Miguel Ángel había vivido entre 1489 y 1492. La familia de los Médicis había recuperado el poder en Florencia un año antes, gracias al apoyo de las tropas españolas y el Papa León X. Quiso conmemorar este éxito mediante una serie de grandes proyectos arquitectónicos que confió a Miguel Ángel. Desde 1519, este trabajo en Florencia, en la fachada de la iglesia de San Lorenzo, las tumbas mediceas y la biblioteca laureciana, pertenecientes al complejo de la misma iglesia. De esta forma el Papa lo apartaba de la realización del sepulcro de Julio II, ya que los dos Médicis estaban enfrentados con la familia de la Rovere. Pese a su dependencia del patronazgo papal para la realización de sus grandes obras, Miguel Ángel se resistía a abandonar el ideal de libertad de la República. Ello se pondría en manifiesto durante el pontificado de Clemente VII, en 1527, el saco de Roma, en el que las tropas del emperador Carlos V asaltaron y saquearon brutalmente durante varios días la capital de la cristianidad. Hizo pensar a muchos que la época gloriosa del Renacimiento había llegado a su fin. Miguel Ángel se hallaba entonces en Florencia, donde los enemigos de los Médicis aprovecharon el acontecimiento para expulsarlos del poder y restaurar la república. Pero el régimen de libertad sucumbió definitivamente 3 años después, en 1530. El desencanto de Miguel Ángel ante el hecho quedó plasmado en un nuevo David, el llamado David Apolineo de Museo Argelio de Florencia, realizado por Baccio Valori, el odiado gobernador principal de la ciudad en nombre de los restaurados Médicis. Nada recuerda en este David al que al realizar en 1504, donde antes había fortaleza e ira, ahora vemos melancolía y pesar. El héroe vencedor no celebra su triunfo, a pesar de haber decapitado ya al gigante. Una vejez atormentada. En esta época Miguel Ángel se puso al servicio de la política de reafirmación del poder papal, que llevó al ambicioso programa de la renovación urbanística de Roma, la capital del orbe católico. Fue así como en su faceta de arquitecto se consagró obras tan importantes como la ampliación de la Basílica de San Pedro y la realización de la Plaza del Pantologio y la Porta Pía. Pese a actuar como fiel servidor del papado, en sus últimos años Miguel Ángel sufrió una profunda crisis religiosa, en la que se aparecía la influencia del círculo heterodoxo de Juan Valdés. Sin embargo, en estos mismos años Miguel Ángel experimentó una profunda crisis espiritual y religiosa. El artista entró en una relación con Vittoria Colonia, una bella y piadosa aristócrata, para la que compuso numerosos sonetos, ligada con el círculo de Juan de Valdés, un humanista español residente en Nápoles, que promulgaba una profunda reforma de la Iglesia Católica. Vittoria Colonna pudo influir en el cuestionamiento religioso de Miguel Ángel. En todo caso, una especie de arrepentimiento empezó a dominar al artista, el cual dejó de pensar en la belleza del cuerpo humano en el arte, que era una expresión de la divinidad. El miedo a la muerte y a la condenación eterna que ésta podía acarrear le llevó a regenerar un hedonismo de las reformas perfectas que dominaron antiguamente su creación. A partir del fallecimiento de su gran amiga Vittoria, la idea de la muerte sería el tema predominante en su poesía. Esta nueva sensibilidad reflejó sobre todo en su escritura, que sufrió un profundo cambio en la fase final de su vida. Testimonio de ello son sus últimas obras, una serie de representaciones de piedad, tema que tendría para Miguel Ángel el significado de un requiem. Así en la dramática Piedad Ronandini, los cuerpos de madre e hijo se funden en su agonía. Se dice que el escultor trabaja en esta obra hasta el día antes de morir. Vida y obra fueron así, para Buonarroti, una sola cosa,
pues el tiempo que su vida determinaba su creación, sería su obra la razón de su existencia.